Buenos días. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20, los versículos 1 al 16. Dice así la Sagrada Escritura: El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Entonces recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde. Cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él les respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario? ¿Acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán primeros, y los primeros serán los últimos. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. La envidia nunca es buena, decía el famoso comediante Chespirito, encarnado en este personaje que nos recuerda tanto nuestra infancia, el Chavo del Ocho. Y nunca es buena porque mata el alma y la envenena. Coloquialmente nosotros hemos dicho que tenemos envidia en algunos momentos porque es tan natural, es como tan normal y humano sentir envidia, que hemos disfrazado con algunas propuestas ese sentimiento, esa emoción, esa condición humana. Entonces decimos: tengo envidia, pero tengo envidia de la buena. Y la verdad es que envidia de la buena no existe. La envidia es envidia y mata el alma y la envenena. Y otros también dicen: envidia no, es mejor despertarla que sentirla. De alguna manera, lo que estamos provocando es ese sentimiento en otras personas. Como ustedes saben, pues enseño en un colegio de educación pública de secundaria, y en la docencia uno encuentra muchos momentos hermosos, circunstancias, pero hay uno que me cuesta montones: es ver la envidia de los estudiantes. Desde el más chiquitito hasta el más grande, la envidia es una cosa pavorosa. Siempre están pendientes de la calificación del compañero y protestan cuando sacan una nota inferior a la de su compañero. Protestan: yo hice más, yo me porté juicioso.
y unos van un poquito más allá. ¿Por qué lo pasó? Si ese es un vago, no hace nada. Después de tantos años lidiando con esto, uno sabe que no hay respuesta que le satisfaga. He optado por una pequeña lección pedagógica que les carcome más el alma. Entonces les digo, no, no te preocupes, tú tranquilo. Lo que pasa es que le estoy adelantando unos puntitos del próximo periodo. Los rostros de esos niños, la rabia, la violencia, el malestar. Si pudieran golpearlo a uno, lo golpearían. Manifiestan unas emociones de unas dimensiones impresionantes. Solo piensa uno, si estos niños no mejoran esto en su vida, si esta área no la transforman, difícil que va a ser la vida para ellos. Bueno, eso pasa en los colegios, obviamente, jamás en las iglesias, ¿verdad? Ni en nuestras empresas o en las familias de bien. Porque este es uno de los peores estados del alma humana, nos es necesario trabajar en nuestro carácter para superarlo. Como estamos frente a un monstruo que nos quiere devorar, necesitamos liberarnos. De lo contrario, terminaremos engullidos y destrozados en sus fauces. Entonces, ¿cómo superar la envidia? Especialmente cuando creo que merezco más que los otros. La envidia es ese sentimiento que no me deja en paz con lo que tengo y deseo y anhelo lo del otro. Y llego a hacer cualquier cantidad de cosas con tal de obtener lo que el otro tiene. Y entonces me pierdo de disfrutar lo que ya tengo. La parábola que hemos leído nos va a dar algunas claves que espero nos ayuden a todos los que estamos aquí a liberarnos y a sanar nuestro corazón de este sentimiento terrible. Veamos algo del contexto. La parábola surge como una respuesta a la pregunta de los discípulos que suscitó una sentencia del Señor Jesucristo frente a la decisión del joven rico. Cuando el joven, después de poner sus méritos delante del Señor, de decir que él ha cumplido todos los mandamientos desde el comienzo, más bien termina por irse, entonces el Señor dice frente a sus discípulos, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y Pedro salta y dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Entonces, el Señor cuenta esta parábola a sus discípulos para que comprendan que el que le sigue no que el que le sigue tendrá 100 veces más que el que le sigue seguramente aquí tendrá dificultades, pasará algunas pruebas, pero en aquel día, en el día final, recibirá 100 veces más. Que el último será el primero y que en el reino de los cielos las relaciones no se dan por méritos, sino por necesidad. Y que por más pilos y diligentes que seamos, todos estamos donde estamos porque arrancamos en déficit. Somos necesitados, carentes de la gracia y de la bondad de Dios. Vamos a entrar en la parábola
y la abordaremos desde los protagonistas, el propietario, los últimos obreros y los primeros obreros. El propietario, dueño o hacendado, o el hombre dueño de la hacienda, como dice el original, encarna al Señor Jesucristo. Es Jesús ahí, metido en la parábola. Recuerden que el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Rey de los judíos. Esa fue la pretensión de los sabios de Oriente al comienzo del Evangelio. Venimos a ver al Rey de los judíos que les ha nacido. A estas alturas del Evangelio queda claro que quién es el que manda, quién es el patrón, quién es el jefe, el mero mero. Y Mateo lo presenta como el propietario de la viña y le asigna unas características impresionantes, geniales. Nos dice que el reino del cielo es como un propietario, con un grado de responsabilidad increíble. Salió muy temprano con un objetivo claro, contratar trabajadores para su viña. Pareciera que su viña es la obsesión de su corazón. Madruga mucho, no delega. Su cuidado lo tiene absolutamente personalizado y eh, minorizado. Cada detallito lo tiene absolutamente calculado. Entre más rápido lleguen los obreros, mejor cuidada estará su viña. Pero no es ventajoso. Dignifica al obrero. Lo que acuerda, eso es lo que paga. Sabe que la cosecha es grande y los obreros pocos, y por ello sale como en un acto creativo constante en la búsqueda de más obreros. Va a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Es como en el Génesis. Cuando leo esta parábola, me parece estar leyendo el primer capítulo de Génesis. Y fue la noche, y fue la mañana, y fue la mañana, y fue la tarde. Y en el primer día se creó esto, y vio la necesidad de esto, y volvió a hacer, y nuevamente creó. Siempre ve las necesidades de su viña. Está completando. Necesita que esta viña continúe su perfeccionamiento. Por ello nadie sobra. Por ello todos son bienvenidos. Su hiperactividad lo lleva una vez más a la ciudad. Pero más que hiperactividad, yo pienso que en su mente quedaron los rostros de algunos trabajadores que seguramente aún a las 3 de la tarde estaban allí esperando que alguien les contratara. Son las 5 de la tarde y se encuentra nuevamente en la ciudad. Pero no es un transeúnte desprevenido. Es alguien que sabe observar, que ha cultivado su mirada para ir más allá de lo superficial. Ve a los que durante todas las horas que pasó por la plaza estuvieron esperando una oportunidad que no llegó. Este buen propietario de la vid se acerca, los interroga, no los ignora, no los invisibiliza. ¿Por qué ustedes no trabajaron hoy? Les pregunta. Y la respuesta de estos últimos obreros, de estos obreros pagados sin la oportunidad de ser contratados, es lacónica, porque nadie nos contrató.
Y aunque la parábola es un recurso literario, es una creación figurada, uno no puede dejar de preguntarse, ¿y por qué no los contrataron? ¿Los vieron muy viejos, muy desnutridos, muy harapientos o eran extranjeros? La bondad del propietario, una vez más, es hermosa. Si no se fueron, debe ser porque su necesidad es muy grande. Una olla vacía, unos niños llorando de hambre, una mujer esperando algo que supla la necesidad más apremiante. Y creo que este buen propietario se fija también en algo valioso en el carácter de esta gente. No se dieron por rendidos. Aún a las 5 de la tarde estaban esperando con paciencia, con esperanza, con fe de que pudieran llevar algo a su casa. Y más aún, seguramente el Señor interpretó que su trabajo ese día había sido esperar y esperar con fe. Los envía a su viña, aunque queda una sola hora de trabajo en el día. En su viña, el tiempo no lo determinan las reglas del mercado. De hecho, este propietario rompe con las reglas. Se niega a ajustarse al principio capitalista, esfuerzo-recompensa. Aquí no aplican sumas y restas. Parece que en su viña la persona y la necesidad están por encima del mérito y de la producción. Y como en toda parábola, siempre hay una sorpresa, algo que nos desubica, algo que nos deja dislocados por completo y nos prepara para recibir la enseñanza que nos quiere dar. Entonces, la sorpresa de la parábola aparece en la noche, en la quietud de la noche, cuando ellos ya van a volver a su casa con algo para comer, con el fruto del trabajo de su día. Y la bomba es la instrucción que le da al capataz. Páguele a los trabajadores, pero comenzando por los últimos. Obvio que es una provocación, es una transgresión a las costumbres y al status quo para sacudir a su auditorio. Les pagan un denario la jornada completa. El amor supera al mérito. No es cuestión de proporción, sino de aceptar agradecidos esta desproporción del amor del propietario de la viña. Cuando los primeros obreros se dieron cuenta de lo que estaba pasando, dejaron desbordar sus expectativas y hasta sus ambiciones. Si a estos que llegaron a la última hora les dieron un denario, a nosotros que estuvimos todo el día soportando el peso y el calor abrasador del día, mínimo nos darán el doble. La ira se manifiesta contra el propietario cuando reciben la paga acordada desde la mañana, un denario. Y montan protesta, sindicato contra el propietario. El pueblo unido jamás será vencido. Ahora, desde la perspectiva humana, desde la visión productiva humana, uno diría, pues obvio, estos señores tienen la razón. Ellos soportaron el calor abrasador. Ellos tuvieron que cargar muchas canastas de uva naturalmente. Claro que merecen más. O, por lo menos, los que llegaron una hora
a trabajar 1 hora, no merecen todo, desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva divina, el amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios son desbordantes. Queda claro que en la viña todo se da por gracia y gratuidad. Es un don inmerecido y es igual para todos. Esa es la justicia de este Dios bueno con nosotros. Ante la protesta de aquel trabajador de la primera hora, entonces el Señor lo increpa y lo interroga. Amigo, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te pones celoso? Porque soy bueno con otros. Yo creo que aquí es donde me permite pensar que la envidia era porque estos eran extranjeros y seguramente ellos podían pensar que eran superiores a los demás. No es fácil suponer lo que está en la mente de los primeros obreros, pero creo que tratando de interpretar lo que están tratando de decirle a Dios es que no está bien que a estos los trate igual que a ellos. Eso no se acostumbra. Hay rangos, hay categorías, hay méritos. Y yo que me esforcé, yo soy el que merezco esa recompensa. Hemos trabajado duro, le hemos puesto el pecho a la brisa, el cuero al sol. Creo que y logramos conectar con muchas actitudes en la iglesia. Muchos dicen, ¿qué le pasa? Nosotros somos trabajadores de la iglesia, somos los herederos de los ministerios, somos los que los merecemos. Nos hemos capacitado para eso, hemos hecho todos los discipulados para eso. Yo me lo merezco. Somos buenos, cumplimos con los mandamientos. De niño, todo lo hemos cumplido. No mato, no robo, no miento, honro a mis padres, amo a mi prójimo, merezco más, merezco el doble que los demás. ¿Por qué me tiene que igualar con estos? La envidia carcome el alma. La envidia destruye lo bonito que podemos experimentar en el reino de los cielos. Si se da cuenta, mi amado hermano, usted puede decir ser creyente y estar absolutamente poseído por la envidia. Usted puede decir que es un buen creyente, que cumple reglas y demás, y ser envidioso. Y este sentimiento en el reino de los cielos, por lo menos a la luz de la parábola, nos damos cuenta que no nos hace bien y que no nos es permitido. Apréndanse esto, que cambiará su vida. Si deja que este nuevo lenguaje del reino los cambie, los transforme, entonces habremos capitalizado el mensaje. Amigo, así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán últimos. Ese día, lo que pase aquí, hermanos, lo que suceda en esta temporalidad, pues obviamente que nos afecta, que nos importa, pero no es lo que determina las acciones del reino. No es lo que determina mi actuar en el reino. Ese día
es lo importante. No que usted llegue de primero, no que usted sea el primero. Ese día lo importante es estar, es pertenecer. Y siendo último, que el Señor mismo me ponga en el lugar de privilegio, pero por Él, no por mí. Estoy persuadido, mis amados hermanos, que la comunidad de Mateo tenía un problema de envidia tenaz. Paganos, como les llamaban, incircuncisos, como les llamaban, gentiles, llegando a la comunidad y siendo bendecidos. Y tratados como judíos, o mejor que ellos. Eso generó envidia. Qué difícil comprender la gracia del Señor. Seguramente les fue difícil entender que en el reino de los cielos, que en su iglesia, no estamos por méritos, sino estamos por la necesidad y por la persona. Y que lo que funciona aquí funciona por la bondad de Dios y que eso dista muchísimo de las matemáticas humanas. Creo que lo entendieron. Creo que entendieron esa gracia y lo superaron. Y la comunidad creció, se desarrolló y avanzó en la historia hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo superar la envidia? Y yo diría que a la luz de la parábola, la envidia la superamos cuando nos alegramos con lo que le pasa a los que se acercan a la gracia, soltando, no acaparando, promoviendo, entregando, sencillamente diciéndole al hermano, vamos a hacerlo, te animo, vamos adelante, tú lo puedes lograr, tú tienes también mucho para dar, para bendecir a la comunidad. Si yo tengo la capacidad de hacerme a un lado y promover a ese hermano, ahí la envidia va a tener que ceder y nuestro corazón, generoso como el del Señor, estará libre y estará limpio para continuar. En segundo lugar, podemos superar la envidia fijándonos en el ignorado. ¿Saben, hermanos? En nuestras comunidades hay muchas personas calladas que generalmente están allá en el rinconcito, que tienen una estima seguramente eh, muy baja por algunas razones de la vida. Y usted y yo podemos fijarnos en ese que está allá, en el de la última hora, e ir y proponerle venir e involucrarse, abrirle puertas, abrirle ventanitas y de esta manera entonces hacer que su necesidad y hacer que él como persona puedan sacar su mejor potencial. De esa manera, invirtiéndonos en el otro, pero especialmente en el ignorado, entonces, mis amados hermanos, podemos superar la envidia. Pero también creo que el propietario de la viña nos enseña a ser generosos. Por el reino lo entregamos todo. Por el reino lo damos todo. ¿Qué importa? Lo que ahora tenemos aquí es pasajero, es circunstancial. Lo importante es lo que pasará en ese día. Y en ese día no vamos a tener la cuenta bancaria disponible, ni vamos a tener los bienes materiales disponibles. Ese día el dueño de la viña lo tiene todo. Y si yo lo entregué aquí y serví aquí y bendije aquí, entonces puede tener la certeza de la respuesta que le dio a los discípulos. Allá tendremos 100 veces más. Y el solo hecho de entrar, aunque seamos los últimos, eso ya marca la diferencia para toda la eternidad. Y por último,
Yo diría que también aplicando la doctrina de la ultimidad. Aquí se nos dice que después del primero todos son últimos. Y yo digo, qué maravilla, Señor, en tu reino. Porque en tu reino los últimos son los que importan. Los últimos son los primeros. Si en tu viña estamos en ese lugar, entonces estamos en el lugar correcto y es lo más importante que nos puede pasar en la vida. Bajo perfil, lo hago por amor, lo hago por servir a mi prójimo, lo hago para promover y no para figurar. Aquí, en esta doctrina de la ultimidad, importa el otro. Yo menguo para que mi hermano crezca. Y eso me da la certeza de ser el ganador porque estoy llegando entre los últimos. De Dios podemos esperar, hermanos, para ir concluyendo. De Dios podemos esperar bendición, generosidad y beneficencia. Todo eso lo tenemos de Él. El Señor siempre vendrá a buscarnos, aunque sea en el último momento, porque es un Dios bueno, porque es un Dios generoso. A cualquier hora del día, su mirada está puesta en nosotros. Lo que debemos tener la certeza es que Él vendrá, porque su apuesta es que estemos en su viña, es enviarnos a su viña. No importa si el trabajo es duro, arduo, desgastante. Lo importante es que estamos en su viña. Y al final, en aquel día, la bendición será absolutamente desbordante. Si ahora, estando aquí en medio de esta realidad, ya somos felices, ya podemos con la vida, ya podemos tomar las mejores decisiones, ya podemos recibir la bendición de ser sus hijos. Imagínense en ese día 100 veces más por ser de los últimos. Entonces, aquí el segundo sí cuenta. Aquí el segundo. Aquí los últimos son los importantes. Termino diciendo, mis amados hermanos, que lo importante no es ser de los primeros. Lo importante es estar en la viña, aunque seamos los últimos. La envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y yo quisiera, hermanos, animarlos a que revisen su corazón. ¿Qué tan envidiosos somos? Si el Espíritu Santo ha mostrado que algo de esto está en nuestras vidas, hoy mismo, delante del Señor, podemos trabajar con Él para transformarlo y para dejar que su gracia haga de nosotros esas nuevas criaturas. Incline su rostro y oramos.